Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con la serie de predicaciones que estamos viendo en estas semanas, cuyo título es un futuro y una esperanza, y esta es la parte número 7. Están basadas en el libro de Daniel, capítulo número 9, y el día de hoy vamos a ver el tema de las 70 semanas de Daniel. Terminar con la prevaricación. Vamos a comenzar. Daniel capítulo número 9, versículo número 24 dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Recordemos que en el capítulo número 9 de Daniel, Daniel está haciendo una oración pidiendo a Dios por su pueblo y por su ciudad Jerusalén. Y en base a esta oración que hace Daniel, es enviado el ángel Gabriel a darle la respuesta de parte de Dios. Y esta respuesta es la profecía de las 70 semanas. Esta profecía es una de las más importantes y también de las más controvertidas que hay en las Escrituras. Existen varias escuelas de interpretación sobre esta profecía. Nosotros en este estudio veremos inicialmente aquella interpretación que nosotros pensamos que es la más adecuada, aunque también se mencionará en cierta medida aquellas otras interpretaciones que, de acuerdo a nuestro punto de vista, no son correctas, y explicaremos por qué pensamos que no lo son. Sin embargo, la profundidad de esta profecía es bastante grande, por lo que estaremos nosotros analizando el texto de la Reina Valera 1960, que usaremos como base para el estudio del día de hoy. Sin embargo, es importante para esta profecía también tener el entendimiento de lo que dicen los originales escritos en hebreo y en griego, para que podamos tener una visión más amplia de la dificultad que implica esta profecía en su interpretación. Esta profecía es sumamente importante porque en ella se menciona al ungido, que en hebreo significa Mesías y en griego significa Cristo. Este ungido, nuestro Señor Jesús. Y veremos cómo esta profecía indica el tiempo de su primera venida. Esta profecía comienza con esta oración: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La profecía hace referencia a un tiempo, que son las 70 semanas. Hace también referencia a qué pueblo se aplica, que en este caso es el pueblo de Israel. Y también hace referencia al lugar, que es la santa ciudad de Jerusalén. La profecía está muy dirigida al pueblo de Israel. Pero para nosotros que creemos en Jesús como Señor y Salvador, y que somos hechos por su sacrificio hijos de Dios, esta profecía nos da luz acerca del plan de Dios que tiene para la humanidad. Nos abre los ojos para que podamos entender que en este plan Dios tiene tiempos determinados, que para el caso de la primera venida de Jesús era posible hasta cierto punto saber cuál era el tiempo de su venida. Y también nos da una perspectiva de los planes de Dios hacia el futuro, aunque ciertamente en cuanto a los tiempos de la segunda venida, no podemos saber exactamente cuándo sucederá,
Sin embargo, las señales de su venida sabemos que se están manifestando y que su segunda venida está cerca. Aunque para el presente estudio del día de hoy no los usaremos, para los estudios de las siguientes semanas estaremos usando la Biblia en hebreo por medio del texto masorético y también la Biblia en griego a través de la traducción de los 70, Septuaginta. En todo plan se tienen objetivos y así es en este plan de Dios. Dios nos marca las fechas, Dios nos marca a quién va dirigida esta profecía y también Dios nos marca el lugar, pero Dios tiene objetivos con su plan y los objetivos que Dios tiene con su plan son los siguientes: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Cuando se tiene un plan y se tienen objetivos específicos, es importante saber si se han logrado esos objetivos que uno quiere alcanzar. En el caso de esta profecía, que nos muestra el plan de Dios para el ser humano, también se tienen esos objetivos. Pero como veremos en las diferentes escuelas de interpretación, algunos argumentan que los objetivos ya se han alcanzado, otros simplemente no tratan con los objetivos de la profecía. Pero nosotros tenemos claro de que si los objetivos de la profecía del plan de Dios no se han cubierto en su totalidad, es porque la profecía no ha concluido. Por lo cual, para que veamos nosotros el punto en el que se encuentra el plan de Dios, es importante que nosotros entendamos cuáles son estos objetivos. El primer objetivo que tiene el plan de Dios es terminar la prevaricación. Pero es importante que entendamos qué es prevaricar. Prevaricar es la acción consciente de las autoridades y de los funcionarios públicos de dictar una resolución arbitraria en asuntos de administración, sabiendo que es injusto. Esta definición de prevaricar es la que se utiliza actualmente en nuestros días. También se dice que prevaricar es un delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicta a sabiendas una resolución injusta. Para comprender mejor el significado de prevaricar, podemos acudir a la etimología de la palabra. Prevaricar proviene del latín praevaricari, que se refiere a la opción de desviarse del surco recto al labrar. Se compone del prefijo prae, que significa adelante, y vacari, que significa torcerse o arquearse. Así, el significado de la palabra prevaricare significa cuando una persona que está labrando, que está arando la tierra, está haciendo un surco, pero se desvía de hacer el surco en línea recta y puede producir un surco que se tuerza o que se vaya hacia un lado que no es el deseado. En la Ciudad de México se incluye la prevaricación como delito contra la administración pública en su Código Penal, donde se contempla una condena de 2 a 8 años de cárcel, pero no está contemplado formalmente a nivel federal. Vemos en nuestros días, y particularmente en nuestro país, México, que existe una gran corrupción. Y existe esta corrupción también a nivel de jueces y administradores públicos. Cuando un juez, sabiendo de que un delincuente es culpable,
le otorga el perdón a cambio de favores o de dinero, este juez está prevaricando. O, en el caso contrario, cuando un juez sabe que una persona es inocente y que se le inculpa injustamente, pero aún así le declara culpable, ese juez también está cometiendo prevaricación. Aunque la definición actual de prevaricación abarca principalmente a funcionarios, jueces, autoridades, en la antigüedad la prevaricación no solamente estaba señalada como un delito que podía proceder de las autoridades. El significado de prevaricación en la Biblia es un poco distinto y abarca también a aquellas personas que no tienen algún puesto público, que no son jueces, que no son autoridad. En la Biblia hay 3 palabras hebreas en el Antiguo Testamento, traducidas por prevaricación, en la Reina Valera de 1960. Se trata de las palabras mal, bagat y pesha. Veamos la primera de las 3 palabras traducidas como prevaricación. Mal. Nos auxiliaremos para esto en el diccionario Strong, que tiene clasificada esta palabra mal como la palabra H4604. Y nos dice el diccionario Strong lo siguiente: significa traición o pecado. Viene de cubrir o actuar encubiertamente. Ejemplos del uso de esta palabra los tenemos en Levítico 6:2, Levítico 26:40, Josué 7:1, Josué 22:20, entre otros textos en la Biblia. Veamos un ejemplo de ello. En Levítico capítulo número 6, versículo 2, dice lo siguiente: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. En este caso, la palabra prevaricación usada en el versículo número 2 es explicada enseguida en los siguientes versículos. Es negar a un prójimo lo encomendado. Si alguien me encarga algo, si alguien me encarga, por ejemplo, su celular o me encarga su carro, y en algún momento dado, cuando regresa esta persona que me encargó su celular o su carro, y yo le digo que alguien se lo robó, cuando esto es falso, siendo que yo soy el que me quedé con el celular, o siendo que yo fui y estacioné el carro en otro lugar para quedarme con él, entonces, en este caso donde yo estoy robando eso, no solamente estoy robando, también estoy prevaricando, porque yo estoy cubriendo, yo estoy actuando encubiertamente, ocultando aquello que me fue dejado a cargo. Entonces, la palabra prevaricar hace referencia, sí, a un pecado, pero hace referencia a un pecado que se hace ocultamente, que se cubre, que se niega, y el resultado es que yo estoy prevaricando en contra de Dios y en contra de alguna persona. También dice que si yo hallo algo que se perdió y me quedo con ello, y después aparece la persona que perdió ese algo, ya llámese dinero, llámese algún objeto, y yo niego que tengo ese objeto o ese dinero, entonces no solamente estoy robándole a esa persona, aunque yo haya encontrado el objeto, aunque yo haya encontrado el dinero, también estoy prevaricando en contra de esa persona y en contra de Dios. Estoy encubriendo un hecho para beneficio mío. Si yo juro en falso o si hago algo que yo sé que es injusto, entonces estoy cometiendo prevaricación. Ese es el uso de la palabra mal
en el Antiguo Testamento que se traduce como prevaricación. Sobre el segundo término, la segunda palabra que se traduce en español como prevaricación es la palabra bagat. En el diccionario Strong es la palabra H898 y significa cubrir con una prenda de vestir. Figuradamente se usaba para referirse a alguien que actúa encubiertamente. El significado de bagat es similar al significado de mal. En el texto de Malaquías capítulo número 2, versículos 14 al 15, tenemos el uso de esta palabra bagat. En el versículo 14 dice lo siguiente: claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Versículo 15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y no seas desleal a la esposa de tu juventud. La palabra bagat en este caso es traducida en el versículo 15 como desleal. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces, una persona que es desleal, en este caso lo es en el contexto de estos pasajes con su esposa, encubriendo lo que él está haciendo o lo que ella está haciendo en caso del esposo. Entonces, esta cuestión de ser desleal encubiertamente se traduce también o tiene el significado de prevaricación, la palabra bagat. En la Reina Valera, esta palabra desleal justamente se traduce como prevaricación y es algo que se hace ocultamente. Bagat. La tercera palabra que en la Biblia se traduce como prevaricación es la palabra pesha, que en el diccionario Strong es la H6588. Conforme al diccionario, esta palabra pesha significa revuelta. Puede ser nacional, moral o religiosa, rebelión, pecado o transgresión. En la Biblia Reina Valera 1960, la palabra pesha en Daniel 8 del versículo 11 al 14 se traduce como prevaricación. En la versión que pongo a continuación, en la Nueva Traducción Viviente, se traduce como rebelión. En otras versiones inglesas se traduce como transgresión. Y dice Daniel 8, versículos 11 al 14. Incluso desafió al comandante del ejército de los cielos, cancelando los sacrificios diarios que le ofrecían al comandante y destruyendo su templo. Este pasaje de Daniel nos está hablando de un personaje que muchos piensan que se refiere al anticristo. El anticristo desafía a Dios, al comandante del ejército de los cielos, y hace que cesen los sacrificios que se ofrecen en el templo y destruye el templo. También dice en el versículo número 12, no se le permitió al ejército de los cielos responder a esta rebelión, a esta pecha o prevaricación. La prevaricación aquí traducida es rebelión. Se usa la palabra rebelión como traducción de pecha en lugar de prevaricación. Así que se detuvieron los sacrificios diarios y la verdad fue derrocada. El cuerno, que es el anticristo, el cuerno tuvo éxito en todo lo que hizo. Versículo 13. Entonces oí a dos seres santos
que hablaban entre sí. Uno de ellos preguntó: ¿cuánto tiempo durarán los sucesos de esta visión? ¿Por cuánto tiempo la rebelión que causa profanación detendrá los sacrificios diarios? ¿Por cuánto tiempo pisotearán el templo y al ejército celestial? La palabra subrayada aquí como rebelión es la traducción de Pesha, o también aquí se puede usar la palabra prevaricación. ¿Por cuánto tiempo la prevaricación que causa profanación detendrá los sacrificios diarios? Entonces vemos que la palabra Pesha, que se traduce como prevaricación, también tiene estas otras traducciones o estos otros sinónimos, que en este caso es la palabra rebelión. Una persona que se rebela en contra de Dios está prevaricando. Una persona que se rebela en contra de las autoridades que ha puesto Dios, cuando las autoridades están pidiendo algo que no va en contra de la palabra de Dios, cuando una autoridad pide algo que no va en contra de la palabra de Dios y la persona o las personas se rebelan en contra, entonces esas personas están rebelándose o están prevaricando. Ese es el tercer significado, la tercera palabra que en el Antiguo Testamento se traduce como prevaricación. Y de hecho la palabra pesha es la que se está usando en Daniel capítulo 9, versículo 24. Terminar la prevaricación. El objetivo en el plan de Dios es que algún día ya no exista más prevaricación, ya no exista más rebelión de parte de los hombres, ya no exista más acciones que sean ocultas, disimuladas, injustas de parte de los hombres, ya sean estos autoridades, jueces, funcionarios de gobierno o personas comunes y corrientes como usted o como yo. Cabe la pregunta de si en nuestros días la prevaricación ha cesado, ha terminado. Creo que la respuesta es evidente. La prevaricación, la rebelión, el hacer las cosas en oculto, el que haya jueces injustos o funcionarios que hacen cosas indebidas, sigue siendo algo que se ve todos los días en la mayor parte de los países del mundo. Entonces, ¿qué podemos concluir acerca de lo que la Biblia dice sobre la prevaricación? Podríamos decir que la palabra traducida como prevaricación en el Antiguo Testamento de la versión Reina Valera de 1960 en realidad son tres palabras que tienen un significado con referencia a encubrir algo que se ha hecho mal y que la persona que lo realiza sabe que está mal. También se refiere a rebelarse o transgredir aquello que está establecido ya sea por las autoridades humanas, mientras esto no vaya en contra de la palabra de Dios o sea establecido por Dios mismo. Uno de los objetivos que vemos entonces dentro del plan de Dios con estas 70 semanas, con esta profecía, es terminar la prevaricación. Ya vimos qué significa prevaricar, pero para que no tengamos dudas de que este es el objetivo que tiene Dios, veamos de dónde viene la palabra terminar. La palabra terminar viene del hebreo kala, que en el diccionario Strong es la palabra H3607. Y la definición de esta palabra kala en el diccionario Strong es restringir, retener por acto o prohibir por palabra. Se tienen los siguientes sinónimos: terminar, prohibir, retener, retroceder, refrenar, restringir, callar, quedarse. Como sabemos nosotros, tenemos en esta profecía 6 o 7 objetivos que Dios quiere alcanzar. Dependiendo de cómo nosotros hagamos el conteo, tendremos estos 6 o 7 objetivos. Pero uno de estos, el primero que estamos viendo,
es terminar la prevaricación. Podríamos también poner como sinónimos prohibir la prevaricación. Pero esto está más allá de una prohibición de la prevaricación, porque sabemos que la ley de Dios ya prohíbe que el ser humano peque, que el ser humano oculte, que el ser humano haga cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. Esa prohibición ya está, por lo cual la traducción más acertada para la palabra cala en este contexto, en este versículo, es terminar. Dios quiere terminar con lo oculto, con la injusticia. Dios quiere terminar con la rebelión. Y Dios quiere terminar con todo esto para que el ser humano pueda realmente servirle como un pueblo y para que Él pueda ser realmente nuestro Dios. Aquí en la tierra esto llegará a suceder y esa época se conocerá como el milenio, una época que será una época dorada para la historia de la humanidad, porque Dios mismo estará reinando y el pueblo realmente estará sirviendo. Y cuando también las personas, finalmente todos lleguemos a estar en el cielo, todos aquellos que hayamos recibido a Jesús como Señor y Salvador y hayamos guardado sus mandamientos, cuando estemos allá en el cielo, tampoco habrá prevaricación, ni cosas ocultas, ni rebelión de parte del pueblo de Dios. Entonces, esto es uno de los objetivos que Dios quiere lograr. Sabemos que en nuestros días esto no ha sucedido. Sabemos que los pueblos siguen prevaricando, pero llegará el momento en que aquí en la tierra y allá en los cielos, la prevaricación no existirá más entre el pueblo de Dios. En la semana que acaba de pasar, salió en España una noticia que nos dice que el rey Juan Carlos I de España se ha dirigido por carta a su hijo, el rey Felipe VI, para comunicarle su decisión de abandonar España. El ex soberano ha tomado la resolución bajo graves y persistentes acusaciones de corrupción. Su reinado, que fue de 1975 a 2014, cierra un ciclo histórico de casi 40 años en el que su popularidad ha ido de más a menos. Con su salida del país, Juan Carlos I intenta facilitar la regencia de su hijo, el actual Felipe VI, en un momento de crisis económica y creciente desconfianza hacia la monarquía. La inviolabilidad jurídica del rey, sustentada en la propia Constitución, ha supuesto la falta de escrutinio por parte de los medios y de la clase política durante más de 4 décadas. Ha sido un grave error. Los negocios, entre comillas, de Juan Carlos I, aparentes comisiones de jeques árabes, regalos costosos de otros monarcas y la ocultación de una parte de sus bienes al fisco ha sido el resultado de hacerse la vista gorda con su majestad. Su propio yerno, Iñaki Urdangarín, está sentenciado a casi 6 años de cárcel por delitos fiscales, prevaricación, fraude y tráfico de influencias. Y esto que ocurre en España, ocurre en la mayor parte de los países del mundo, ya sea con autoridades, ya sea con jueces, con funcionarios de gobierno o a otro nivel con personas con empresas privadas o personas que son empleadas en una empresa. La prevaricación está presente en el ámbito de la vida de todos los países y nosotros debemos de tener cuidado de no caer en ella.
debemos de tener cuidado de poner por obra la palabra de Dios y seguir sus mandamientos. Y cabe preguntarse, ¿cómo hará Dios para terminar con la prevaricación si a lo largo de los siglos los gobiernos humanos, las autoridades humanas han tratado de terminar con este pecado, con esta transgresión de la ley, la prevaricación, y no han podido? Bueno, la respuesta la tenemos en Malaquías capítulo número 3. Pero como veíamos en Malaquías 2, versículo 15, donde se nos dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De su unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y no seas desleal o prevariques a la esposa de tu juventud. En Malaquías capítulo 3 se nos dice cómo Dios va a acabar con la prevaricación, cómo Dios va a terminar con el pecado. En primer lugar, el versículo número 2 y 3 dice lo siguiente: ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Aquí se está refiriendo a la venida de Jesús. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Lo primero que hizo Dios fue enviar a Jesús para que Él, como fuego purificador y como jabón de lavadores, nos limpiara y nos afinara como a la plata. A través de su palabra, Él nos limpia y Él nos da la posibilidad de dejar atrás y de terminar en nuestra vida la prevaricación que antes cometíamos. Pero aquellos que no reciban a Jesús, aquellos que no lleven por obra sus palabras, Dios empleará otro método. Y nos dice el versículo número 5, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Para aquellos que no reciban a Cristo y pongan por obra su palabra, Dios les tiene preparado un juicio. Y sabemos que el resultado del juicio de Dios cuando encuentra a una persona culpable de pecado, y en este caso de prevaricación, va a ser una sentencia que va a ser peor que la muerte. Va a ser un tormento eterno, la muerte segunda, donde la persona va a estar condenada por toda la eternidad. De estas dos formas, Dios va a poner fin a la prevaricación, va a terminar con la prevaricación, ya sea que cuando una persona le recibe y la acepte y haga su palabra y haga y lleve adelante sus mandamientos, esa persona quedará limpia, quedará purificada como la plata y terminará la prevaricación en su vida. Pero aquellos que continúen haciendo pecado y prevaricando, entonces Dios los va a llevar a juicio y el resultado final de ese juicio será la condenación. Nosotros somos los que decidimos qué camino queremos seguir con Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios o de seguirlo rechazando. Pero Dios va a llevar adelante su plan y Dios va a lograr este objetivo que tiene de terminar con la prevaricación. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Ponemos, Señor, nuestra vida delante de ti. Tú nos conoces, Señor. No hay nada oculto que tú no sepas. Y te pedimos, Señor, que tú, a través de tu palabra, Señor, nos purifiques, nos laves y permita, Señor, que podamos estar limpios delante de tu presencia
por medio de la palabra, Señor, que tú nos das. Que termine, Señor, la prevaricación en nuestra vida, que no cometamos más este pecado delante de ti y que podamos, Señor, un día estar delante de tu presencia, confiando no en nuestra justicia, sino en tu misericordia. Bendice, Señor, cada vida y nos ponemos delante tuyo, sabiendo, Señor, que tus planes siguen adelante y que tú harás realidad y tú lograrás todo aquello que te propones. Gracias, Señor, te damos por todas tus bendiciones y por la misericordia, y esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos la siguiente semana con el tema de las 70 semanas y los objetivos que Dios tiene para su pueblo, para el mundo y para nuestras vidas. Dios les bendiga.